de licenciado en Relaciones Internacionales, les damos la bienvenida a nuestra conferencia Desglobalización y Cooperación Internacional. El día de hoy contamos con la participación del Dr. Rafael Domínguez. A continuación, nos permitimos leer una breve semblanza. El doctor Rafael Domínguez Martín es catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, UC. Desde el 2006 es director de la cátedra COIBA, asimilada a partir de 2011 al Grupo de Investigación en Desarrollo Humano y Cooperación Internacional de la UC. Desde 2015 coordina el Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios de Desarrollo, REDES. Es también miembro fundacional de la Red de Investigadores de Economía del Gran Caribe, con sede en la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. En la actualidad es docente de maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo de las Universidades. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y en Economía de las Universidades de Oviedo, Cantabria y País Vasco. A continuación cedo la palabra a mi compañera Majo para dar formal inicio. La dinámica va a consistir en la presentación del ponente para previamente pasar a la sección de preguntas por parte del público. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación, a ver si ahora logro hacer esto, que es que tengo que abrir, porque es que como a veces estoy en Teams y otras veces estoy en esto, me lío un poco, ¿vale? Entonces vamos a cerrar aquí. Hay que abrir preferencias del sistema. Vale. Quitar el candadito. Dar aquí. Y ahora volver a cerrar. No puedo salir de la reunión. Otra vez. 789. Ahora, bueno. Entiendo que ahora si yo abro aquí, vamos a ver. Y lo maximizo. Vale, entonces, ¿cómo? ¿Ahora ustedes están viendo la pantalla? No, doctor. Tienen que darle y compartir pantallas y... Espera un momento, que es que... Ah, en el otro tema había que dar a compartir pantallas, ¿no? Espera, a ver, porque es que... O sea, tengo que dar abajo a compartir pantalla. Bien, ahora sí. Listo, ya lo miramos, sí. Vale, bueno, pues buenas tardes o buenos días hay, ¿no? Que estoy un poco desubicado. Perdón. Muchísimas gracias por esta invitación de los alumnos de la Asociación de Alumnos de Relaciones Internacionales de la Universidad de Monterrey. Lo que les quiero contar es una provocación desde el punto de vista teórico hecha a partir de un extenso capítulo que publicamos el año pasado dentro de un libro sobre desglobalización y cooperación internacional que pueden encontrar en mi Academia Edu o si no en la página web de la Cátedra COIBA. Ustedes entran ahí en pongan Cátedra COIBA y ahí aparece en documentos un montón de trabajos sobre cooperación. Uno de ellos es este ensayo introductorio en el que analizo los isomorfismos, ¿no?, de la cooperación internacional en tiempos de transición hegemónica y desglobalización. Ahora lo que voy a plantear es algo mucho más restringido, porque ahí es un capítulo de más de 100 páginas con una gran información empírica que les servirá para
estar un poco al día de cuáles son las tendencias de la cooperación internacional, de lo que son los dos regímenes en competencia que hay en la actualidad. Porque la historia que a ustedes igual le están contando es que la cooperación internacional forma parte de un régimen internacional que monopolizó durante muchos años el Comité de Ayuda al Desarrollo, pero la vida va mucho más rápido que las teorías de relaciones internacionales. Así que ahora eso ya se acabó, no hay tal monopolio y lo que tenemos son dos regímenes en competencia y en isomorfismo institucional cruzado. Entonces, lo que quiero ahora es analizar en el contexto de la desglobalización y el interregno de la transición hegemónica un marco teórico que explique eso que está ocurriendo, la competencia y los procesos de isomorfismo institucional cruzado entre los dos regímenes internacionales que actualmente rivalizan en el campo de la cooperación para el desarrollo. ¿Cuáles son? Ya lo he adelantado, que está en isomorfismo regresivo en el sentido que está copiando lo que hacen los que vienen por detrás, ¿vale? Los que están menos desarrollados, que son justamente los que han puesto en marcha el otro régimen, el régimen progresivo de cooperación sur-sur que lidera China y que está en un proceso de isomorfismo progresivo, que es copiar algunas de las instituciones que en su momento generó el Comité de Ayuda al Desarrollo. Es decir, una institucionalidad de carácter financiero y una institucionalidad de carácter político, ¿vale? Bueno, la manera de enfocar esto tiene que ser algo que nos haga pensar fuera de la caja. Ustedes son estudiantes de Relaciones Internacionales y habrán pasado ya, o más bien padecido ya, esa bella asignatura que se llama Teoría de las Relaciones Internacionales, ¿no? Entonces, esa asignatura a veces se da de acuerdo a isomorfismos institucionales que consisten en reproducir lo que viene de Estados Unidos, que es obviamente no una teoría, sino todo lo que hay desde el punto de vista de la teoría de relaciones internacionales, que es una ideología. Siempre hago esta crítica. La teoría de las relaciones internacionales o las teorías de las relaciones internacionales son ideologías, en el doble sentido de la palabra ideología, y por lo que me dice el amigo Eduardo, hay estudiantes de ciencias políticas, que es o bien una representación distorsionada de la realidad con propósitos legitimadores del statu quo, que es la idea de ideología de Marx y Engels en la ideología alemana, o bien una utopía movilizadora para cambiar el statu quo, que es la idea de ideología de Lenin, de Gramsci y de Lukács. Cualquiera de las teorías de relaciones internacionales que hay son ideologías. Pues bien, lo que vamos a plantearnos es pensar fuera de esa caja y vamos a intentar establecer un marco teórico un poco más racional de lo que ha pasado en los últimos años y que nos lleva a la existencia de esos dos regímenes internacionales en competencia en el ámbito o en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo. El régimen del CAD, que está en climaterio o prácticamente en quiebra y que está haciendo cambios dentro del régimen para que todo siga igual, es decir, está en pleno transformismo gramsciano, o el cambio de régimen que está protagonizando China para modificar, digamos, el orden económico internacional en ese aspecto. Y recuerden que David Sachs dice que el régimen internacional de la cooperación es un metarégimen, es la superestructura político-ideológica del sistema capitalista internacional. Si China va a ser el país que consiga liderar eso, significa que el orden internacional no va a ser lo que era hasta ahora. No se va a parecer mucho a lo que era hasta ahora, que era el orden internacional liberal, supuestamente liberal, que Estados Unidos fundó en Bretton Woods en 1944 y que ha quebrado, obviamente, en la última presidencia del país, ¿no? Bueno, volvamos a lo que nos queríamos plantear, que es el nuevo marco
que en realidad no es nuevo, es un marco relativamente antiguo que, voy a intentar quitar esto para poder ver, un marco relativamente antiguo que establecieron Giovanni Arrighi y su mujer Beverly Silver en un libro colectivo que se publicó en 1999 titulado Caos y Gobernanza en el moderno sistema mundial. Esto es la Biblia para entender la realidad. En este libro ellos predijeron perfectamente y con total precisión lo que iba a pasar a partir de la crisis señalizadora del capitalismo norteamericano cuando colapsó el régimen de Bretton Woods en 1971, cuando Estados Unidos, el presidente Nixon, suspendió de manera unilateral la convertibilidad del dólar en oro, suspendió el patrón oro-dólar, ¿vale? Por el contrario, a ustedes les habrán endosado alguna de estas tres teorías, seguro que la primera, para intentar explicar qué pasa en las relaciones internacionales. Y estas tres teorías de la ideología neoliberal dominante en el campo de las relaciones internacionales, que es la teoría de la estabilidad hegemónica, o de la ciencia política, que es el fin de la historia, o de la ciencia económica, que es la de la eficiencia de los mercados, han fracasado estrepitosamente en sus predicciones respecto a lo que iba a pasar en la última década prácticamente, ¿no? Y lo que ha pasado en la última década es algo que no estaba previsto, que tienen en este gráfico, es que China ha logrado sobrepasar a Estados Unidos en cuanto al peso de su PIB medido en paridad de poder adquisitivo. Como verán, en 2014 China sobrepasa la cuota mundial del PIB respecto a Estados Unidos. Es decir, el PIB de China va a tener en 2018 y ya en 2020 ha logrado el 20% del PIB mundial, y el de Estados Unidos, que estaba por ese valor en la década de los 80, todavía a principios del siglo XXI, pues ha caído por debajo de ese nivel y por debajo del nivel de China. Les traigo otro gráfico que me parece todavía más impactante. Esto procede de la representación de un libro de Arvind Subramanian que se llama Eclipse. Es una metáfora maravillosa de lo que le está pasando a Estados Unidos, ¿vale? En ese gráfico pueden ver una medida del poder económico, del dominio económico mundial, que es un índice compuesto que integra tres cosas. Integra la participación de cada uno de esos países en el PIB mundial, en el comercio mundial y en las exportaciones netas de capital. Pues bien, lo que vemos es que en 2010 China y Estados Unidos estaban ya prácticamente en paridad, y las previsiones que planteó Subramanian, indio, un economista del Peterson Institute, de un think tank republicano de Washington, es que en 2030 pues China pues prácticamente será o tendrá el mismo papel que Estados Unidos en el momento en que inició su declive, es decir, en el momento en el que llegó al tope de su hegemonía, que es antes de tener que firmar una de las primeras guerras que ha perdido en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, que ha perdido todas, excepto la invasión de Granada y de otros pequeños territorios. Todas las demás las ha perdido, en este caso es la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, vamos a las tres teorías que desde el paradigma neoliberal en relaciones internacionales, en ciencia política o en ciencia económica, intentaron explicarnos qué es lo que iba a pasar. La primera es la del inefable Keohane, que os lo habrán endosado en la carrera hasta en la sopa. After hegemony. Después de la hegemonía, él va a convertir la hipótesis de otro autor que se llama Kindleberger sobre la tendencia al equilibrio del sistema internacional cuando un hegemón desempeña eficazmente su liderazgo, en una profecía que es wishful thinking, ¿vale? Es una confusión entre los deseos del señor Keohane y la realidad, por tanto ideología, sobre la estabilidad de la hegemonía de Estados Unidos
en el momento además en el que Washington empezó a compartir su liderazgo con los otros poderes de lo que Samir Amin llamó la tríada, que es Europa, Unión Europea, todavía no existía en ese momento, pero luego se iba a convertir en eso, Estados Unidos y Japón. Según Keohane, la estabilidad hegemónica, como saben perfectamente, estaba asegurada en razón del carácter abierto de las instituciones establecidas por el hegemón, ese bello orden internacional liberal que siempre podrías disfrutar de él si no sacabas los pies del tiesto. Es decir, si no eras Irán y nacionalizabas el petróleo, si no eras Guatemala e intentabas hacer una reforma agraria, si no eras Cuba y hacías lo propio, o si no eras República Dominicana y también intentabas tener un país digno, porque si lo intentabas entonces te invadían o daban golpes de Estado para cambiar el gobierno. Pero ese es el bello orden internacional liberal que tanto echan algunos de menos. Ese orden internacional liberal, se supone, era un orden al que China parecía irse incorporando con su ingreso en el Banco Mundial y en el FMI después de la apertura al exterior que decretó su presidente Deng Xiaoping en el año 78. China se incorpora al Banco Mundial y al FMI en 1980. Según Keohane, eso haría menos probable el surgimiento de un Estado que desafiara el poder dominante de Estados Unidos. Pues bien, el colapso del bloque soviético pareció dar la razón a Keohane, mientras que la teoría del fin de la historia del hegeliano conservador Fukuyama en el año 89, que también tenía un fuerte componente ideológico y normativo, vino a completar el relato de la hegemonía permanente de Estados Unidos. Según esta variante de la teoría de la modernización, porque no es más que eso, el proceso de desarrollo conducido por las reformas de mercado, la aplicación de las recetas del dictum, que en realidad es lo que era y no el consenso de Washington, llevaría ineluctablemente a la liberalización política, a la democratización. El apoyo de Estados Unidos a la entrada de China en la OMC en 2001 se basó en los supuestos de esa teoría, que vinculaba el desarrollo a la democratización. Es decir, Estados Unidos aprobó la entrada de China en la OMC con la esperanza de que las transnacionales de Estados Unidos se pudieran apropiar a precio de saldo de los inmensos recursos de China y de los activos del sector estatal de su economía, como lo hicieron en México una década antes o lo hicieron en otros países de América Latina, y se integrase de manera subordinada en la economía global. La tercera de las teorías se debe a Robert Lucas, premio Nobel, aunque ese premio no existe, de economía creo que en 1995, de la Escuela de Chicago. Lucas elaboró una teoría de las expectativas racionales, absolutamente increíble, por eso le dieron el Nobel, claro, en la que dice que individuos y empresas operan sobre la base de evaluaciones racionales acerca de cómo se desarrollará la economía en el futuro. Y esa teoría sirvió después para que otro tipo de la misma universidad, llamado Eugene Fama, en 2013 lograra el Nobel, a pesar de que la teoría fracasó absolutamente. Es la teoría para fundamentar la hipótesis de los mercados eficientes, que, como sabemos, desde la crisis financiera de 2008, pues la realidad se ha encargado de convertir en una falsedad, ¿no? Esta hipótesis mantiene que en ausencia de distorsiones inducidas por la intervención del gobierno, es decir, si se autorregulan los mercados, esos mercados reflejan, en el caso de los mercados financieros, la información disponible para los participantes en los mismos en un momento dado y por tanto son eficientes. Bueno, después Lucas además va a formular lo que se conoce con el nombre de paradoja de Lucas para explicar por qué el capital no fluye o no fluya a los países desarrollados, perdón, no fluya de los países desarrollados, del centro, hacia los países en desarrollo, hacia la periferia, identificando entre las principales causas o factores de esa paradoja la estructura productiva e institucional y las políticas gubernamentales de los países en desarrollo.
¿Esta paradoja para qué sirvió? Fue otra teoría, que en realidad era una ideología, que servía para justificar las condicionalidades de políticas y reformas institucionales y las estrategias de lo que Samir Amin llama lumpendesarrollo, es decir, de crecimiento económico sin cambio estructural, primero del consenso de Washington y luego del posconsenso de Washington, que fueron endosadas, como ya saben ustedes perfectamente, con los programas de ajuste estructural del FMI, del Banco Mundial y de los bancos regionales de desarrollo, en América Latina el Banco Interamericano, y que después serían rebautizados, debido a su descrédito brutal, como estrategias de reducción de pobreza. El desarrollo dependiente o lumpendesarrollo que se llevó a cabo a través de la cooperación era reducir la pobreza. Cuando en Europa o en Estados Unidos el desarrollo es la innovación, pero para los países en desarrollo es lumpendesarrollo, reducir la pobreza. Es crecimiento sin cambio estructural que haga el desarrollo sostenible. Es decir, es exportar commodities, materias primas sujetas a simplemente las oscilaciones de los precios internacionales, o como en el caso de México, es exportar sangre, es decir, es exportar importaciones. Ustedes compran componentes de la industria de Estados Unidos y con sangre mexicana los vuelven a montar y los exportan, con mano de obra barata mexicana, quiero decir. Eso es como una commodity. Bueno, ninguna de estas tres teorías o ideologías, la estabilidad hegemónica, el fin de la historia o las expectativas racionales y su extensión de los mercados eficientes, sirven para entender, y no voy a decir la palabra que debería decir, cómo la reemergencia de China, un país dirigido por el Partido Comunista, de acuerdo a los preceptos del marxismo-leninismo. Muchas veces se discute, ¿China qué es? ¿Es capitalista? Pues hombre, no, porque la propiedad y el control de los medios de producción pertenece al Estado. La propiedad me refiero de los principales activos, de la tierra y el capital, eso es la propiedad y el control es del Estado, y además se aplica planificación estratégica centralizada, no indicativa, ¿vale?, sino centralizada. En ese país, además, se considera ineficiente la democracia liberal. Y un país, entonces, que está dirigido por el Partido Comunista y que considera ineficiente la democracia liberal, para los chinos la prueba o el test de la ineficiencia es que la democracia no elige bien, como fue el caso de Estados Unidos en las elecciones donde salió Trump, ha puesto en jaque, obviamente, la estabilidad de la hegemonía de Estados Unidos. Estamos, pues, ante el fin de la historia, el fin del orden liberal eurocéntrico y occidental basado en la Pax Americana, y estamos ante la bancarrota teórica y política de la economía de la oferta. Todo lo cual se ha visto acentuado además por la pandemia de COVID-19. Volvamos entonces, si estas teorías nos sirven, a la teoría que yo les he dicho que más o menos podría explicar por qué China está ahora en un proceso de transición hegemónica, sustituyendo al hegemón tradicional que se supone iba a estar siempre al frente del tinglado mundial para convertirse en el líder económico y político mundial, ¿no? Según Arrighi y Silver, en ese libro que les decía al principio, desde el 71 el capitalismo se encuentra en una crisis hegemónica que marca el final del moderno sistema mundial iniciado tras la conquista de América con el centro de gravedad en el Atlántico. Las teorías de relaciones internacionales son de un seguidismo de la coyuntura que a veces resulta patético. Es decir, tenemos que volver a la perspectiva histórica para entender las cosas. Y no solo a la perspectiva histórica que aplica la escuela inglesa, que a mí me gusta a ratos, sino a la perspectiva de la larga duración, la que hizo Brodel, la que hizo Wallerstein o Arrighi y sus asociados, ¿no? Esta crisis es la fase final de las transiciones hegemónicas que iniciaron en el siglo XVI y viene señalada
por el declive de la hegemonía de Estados Unidos. La teoría de la transición hegemónica toma como unidad de análisis el sistema mundial, que se configura jerárquicamente en centros de acumulación de capital y periferias para la extracción del excedente. Y en este aspecto sigue la tradición estructuralista del pensamiento económico latinoamericano, con Previs, Furtado, Sunkel, del africano, con Samir Amin, del europeo, con Singer, Myrdal y Zirwal, o del norteamericano, que también hay estructuralistas norteamericanos como Taylor y Finlay, ¿vale? Los actores del sistema son un conglomerado de agencias gubernamentales y grandes empresas que compiten entre sí por la conquista de los mercados a fin de lograr la hegemonía internacional. Esa hegemonía, siguen Arrighi y Silver contando, es la que asegura la maximización de beneficios. Por eso las grandes empresas, sean compañías de comercio privilegiado, como sucedía en la época mercantilista, la Compañía de las Indias Orientales, los narcotraficantes de la época, ¿no? Sean transnacionales, sean empresas estatales, sean campeones nacionales, siempre tienen un Estado-nación detrás y se someten a él cuando se las necesita. Esa teoría de Keohane y Nye, de la interdependencia compleja, que luego la pasan por el filtro del constructivismo para contarnos que el mundo actualmente lo manejan las empresas, resulta completamente ajena a la realidad. En las relaciones internacionales, obviamente, hay más actores que los estados, pero en las relaciones internacionales los actores clave son y van a seguir durante mucho tiempo siendo los estados. Luego habrá grandes empresas que dependen de esos estados porque todo lo que tenga que ver con el mercado, ya lo dijo Polanyi, ha sido creado por el Estado, ¿vale? Igual que las grandes empresas tienen detrás a los estados. Las transnacionales capitalistas tienen detrás a los estados que les apoyan con determinadas regulaciones que consisten en no cobrarles impuestos. Las transnacionales chinas tienen detrás a su estado que les apoyan con barra libre de financiación para su internacionalización, ¿vale? Bueno, dicho numerado, es decir, estados y grandes empresas, de imponer reglas e influir decisivamente en términos económicos, políticos, militares, diplomáticos y culturales al resto del mundo. La hegemonía, dicen Arrighi y Silver, es la inflación del poder. Siguiendo a Gramsci, ellos plantean, lo que ya saben ustedes perfectamente, que la hegemonía tiene dos componentes, el centauro, ¿no? Uno de dominación, la dimensión de coerción o poder duro, y otro de liderazgo intelectual y moral, la dimensión de consenso o poder blando de atracción, basado en la percepción de los subordinados de que la hegemonía es beneficiosa para ellos, que es para lo que se utiliza la cooperación internacional, ¿no? Las transiciones hegemónicas se manifiestan en que la dimensión de coerción, la dominación, se acentúa a medida que se pierde el liderazgo intelectual y moral frente a otros conglomerados que han emulado con éxito al hegemón y que por tanto se encuentran en condiciones de desinflar su poder. Son los challengers, ¿vale? Las transiciones se realizan, si integramos el pensamiento de Gramsci con otros autores que hablan de hegemonía, como Cox y demás, se realizan por etapas en función de escalas espaciales y dimensiones sectoriales. Veamos la transición a nivel sectorial en un pantallazo. La transición hegemónica se manifiesta hegemónico regional, ¿dónde? En Asia, ¿vale? Y a partir de esa base, entonces desafiará la posición del hegemón mundial. Eso es la Belt and Road Initiative, la iniciativa de la franja y la ruta de la seda. Es la manera que tiene China de asentar su poder. Es la teoría del pivot de Mackinder, que habrán visto también en la carrera. En este punto del pivot asiático de Mackinder. En este punto, la experiencia de autonomía relativa geopolítica de China
desde el triunfo de la Revolución Comunista de Mao, en el año 49, que es cuando se funda la República Popular, es única en la historia. Y eso contrasta con otros procesos de creación de hegemonía regional, como los que protagonizó Alemania en Europa o Japón en Asia, que no lograron la autonomía geopolítica relativa, ni económica ni militar, para desafiar la posición de Estados Unidos. Merkel, cuando estaba Trump, dijo: tenemos que empezar a cuidarnos de nosotros mismos, pero ahora, como ya está Biden, otra vez somos amiguitos y ya no necesitamos esa autonomía. Los japoneses son simplemente un brazo de lo que diga Estados Unidos para contener a China en Asia, ¿vale? La otra transición, el otro plano, es a nivel sectorial. Es complementaria de la espacial, puesto que la hegemonía sectorial tiene lugar cuando se completa la realización de la hegemonía espacial a nivel regional, al irse añadiendo a eso la hegemonía económica, la hegemonía política y la militar, ¿no? Perdón. A esa integración de las tres dimensiones sectoriales, económica, política y militar, es a la que responde también la Belt and Road Initiative para la realización de la hegemonía regional, sobre la que China pretende crear un nuevo orden mundial con características chinas, una especie de nuevo Tianxia, que justamente comento en las conclusiones de este largo capítulo que les contaba, y que es un proyecto de globalización con características chinas, en donde el propio concepto de hegemonía se niega, porque lo que se maximiza es la cooperación. No hay dominio basado ni en consenso ni en coerción. Hay un marco conceptual ajeno a ese concepto de imperio que viene de los romanos y que después pasa a los británicos y a los americanos. Por eso se llama Pax Británica la hegemonía de los británicos en el 19 y Pax Americana la hegemonía de los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Además, esa Tianxia cambia no solo las reglas, donde se enfatiza la cooperación y la coexistencia pacífica, sino también el modelo de desarrollo, que ya no va a ser mercadocéntrico, como es el modelo de lumpendesarrollo que endosa la cooperación internacional del CAD a través de la ayuda, sino un modelo de desarrollo como el que ha tenido China, un modelo de desarrollo centrado en el papel del Estado desarrollista, que es como históricamente se ha hecho el desarrollo, desde Inglaterra pasando a Francia, por Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China. Todos los demás que han intentado seguir el modelo de desarrollo mercadocéntrico han fracasado. Son países en desarrollo en trampas de renta media. Bueno, según Arrighi y Silver, la fase final de la última transición hegemónica en curso sigue exactamente los mismos patrones que las tres transiciones hegemónicas anteriores, es decir, la que se dio en el siglo XVII de España a Holanda, la que se dio en el siglo XVIII de Holanda a Inglaterra y la que se dio en el siglo XX de Gran Bretaña a Estados Unidos. El modelo de transición hegemónica se basa en las sucesivas expansiones del sistema mundial por medio de la competencia entre el hegemón y los emuladores. Inicialmente la competencia es virtuosa, es decir, predomina el juego limpio, la cooperación, pero cuando esa competencia se intensifica entre los conglomerados nacionales, es decir, las grandes empresas con los estados, el escalamiento de los conflictos sociales y la emergencia intersticial de nuevas configuraciones de poder, así las llama Arrighi y Silver, desatan la crisis hegemónica y entonces predomina el conflicto. Estas crisis hegemónicas dan lugar a una expansión financiera protagonizada por el hegemón, gracias a su acceso privilegiado a la liquidez. En el caso de Estados Unidos, el privilegio exorbitante que tiene con el dólar como divisa internacional de reserva desde la conferencia de Bretton Woods en 1944. La expansión financiera, nos dicen Arrighi y Silver, tiende a producir a corto plazo un repunte transitorio del poder del hegemón, que es lo que fue el interregno unipolarista de Estados Unidos
en la década de 1990 tras el colapso del bloque soviético. Justamente es en la década de 1990 cuando Estados Unidos desregula su sector financiero para poder hacer frente a sus dobles déficits, el déficit público y el déficit externo, y gracias a la liberalización de la cuenta de capitales que el FMI obliga al resto de los países a hacer de aspiradora universal de los ahorros del resto del mundo. Por eso la cooperación al desarrollo se basa en una cosa que es contraintuitiva. No es que los países desarrollados ayuden a los países en desarrollo. La ayuda es reversa. El flujo neto de capital es desde los ahorros de los países en desarrollo a Estados Unidos para financiar su déficit público y su déficit exterior, ¿vale? Pero fijaros que esa expansión financiera que produce un repunte transitorio del poder del hegemón, el siglo americano, se inventaron en la década de 1990 Bush y sus amigos, hasta que algunos de sus antiguos amigos les enviaron un par de aviones allá a Nueva York y se cargaron las Torres Gemelas. Pero a medio plazo provoca caos y desorden sistémicos, las guerras sin fin contra el terrorismo tras esos atentados del 11 de septiembre de 2001 y la centralización de las capacidades en las potencias rivales, como fue la creación de la eurozona, con la entrada en vigor del euro a principios del siglo XXI y la constitución del grupo de los BRICS en 2000, creo que fue 2007. De acuerdo a la hipótesis de la inestabilidad inherente de Minsky, la burbuja financiera a que da lugar esa expansión a corto plazo de la economía en un proceso de desregulación financiera se basa en una intensa competición interestatal por captar el capital móvil, el capital que tiene movilidad libre o libre movilidad internacional. Y esa burbuja acaba siempre explotando, lo que precipita la descomposición del hegemón y es aprovechado por la potencia emergente para la reorganización sistémica, empezando por posicionar su propio centro financiero. Según Arrighi Silver, año 99, que es cuando se publica el libro, la expansión financiera global de los últimos 20 años es el signo más claro de que estamos en medio de una crisis hegemónica y como tal cabe esperar que la expansión será un fenómeno temporal y terminará más o menos catastróficamente dependiendo de cómo el hegemón en declive maneje la crisis. ¿Qué fue la crisis financiera internacional? Lo primero, fue una crisis financiera del Atlántico Norte, fue una crisis inmobiliaria o de las hipotecas en Estados Unidos en 2007, que se convirtió en crisis financiera en 2008 y que se transmitió a través de la banca de inversión a la Unión Europea y de ahí al resto del mundo para dar lugar a una gran recesión y luego al estancamiento secular de los países desarrollados desde 2013, que lo único que hacen es confirmar la predicción de Arrighi Silver de 10 años antes. La predicción de que estamos, como dice Varoufakis, ante una crisis interminable, una crisis no en U, sino una crisis en L, así la llamó Samir Amin, que por cierto es espejo de la transición hegemónica. Aquí les he pintado lo que significa la transición hegemónica, que es ir por esa curva en L desde el poder del hegemón inicial Estados Unidos al poder del challenger China. ¿De acuerdo? El empate técnico estaría en torno a la línea de distribución de poder, pero digamos que para 2030, ese dibujo que os había puesto al principio de la charla, estaríamos en la parte derecha de esa curva. Para Arrighi Silver, cada nueva hegemonía refleja una mayor concentración de las capacidades organizativas, una drástica simplificación del mapa mundial del poder, en el que la balanza de poder entre estados nacionales, eso era el balance de poder del siglo XIX, es progresivamente sustituida por la bipolaridad de las superpotencias continentales,
durante la Guerra Fría, los dos bloques y ahora el G2, China e India. Ambos autores, fijaros que en el 99 predijeron que la transición hegemónica se produciría desde Estados Unidos hacia la región de Asia-Pacífico, con la reemergencia de la civilización centrada en China, y apuntaron lo siguiente. Apuntaron que el ajuste y acomodación de Estados Unidos al poder económico emergente, es decir, a China, es una condición esencial para una transición no catastrófica a un nuevo orden mundial. En eso estamos, en saber si la acomodación de Estados Unidos a dejar de ser la potencia hegemónica y convertirse simplemente en el número 2 detrás de China es una acomodación o un ajuste, digamos, fluido, o va a ser algo mucho más complicado y por tanto la transición puede ser no catastrófica, sino catastrófica, ¿vale? En 2009, 10 años después de la predicción de Arrighi Silver, el gobernador del Banco Central de China, ante la gravedad de la crisis financiera de Estados Unidos y la Unión Europea, del Atlántico Norte, proclamó la necesidad de sustituir el dólar por una nueva divisa internacional que ofreciera estabilidad a largo plazo. Y para eso retomó la propuesta de Keynes del Bancor en Bretton Woods, que se debía basar en un fondo monetario mucho más grande del que se creó y basado en transferencias automáticas y en un equilibrio de responsabilidades entre los países con déficit y los países con superávit. ¿De acuerdo? No solo endosarle el ajuste a los países que tienen déficit por cuenta corriente, que es en lo que acabó convirtiéndose el FMI. Dicho entre paréntesis, siendo siempre que los países que tengan déficit por cuenta corriente no sean Estados Unidos, que como sabéis tiene el déficit por cuenta corriente más grande del mundo, pero no tiene que aplicarse medidas de ajuste estructural, cosa que a México le aplicaron después de la crisis de la deuda. La crisis financiera, por tanto, va a ser el verdadero punto de inflexión que marca el declive del hegemón en el proceso de transición hegemónica, y 20 años después de la predicción de Arrighi Silver, Estados Unidos ha perdido su guerra comercial y por el liderazgo tecnológico con China. En la transición hegemónica, que es también una transición de liderazgo, es importante tener en cuenta la teoría del balance institucional, según la cual los estados usan diferentes estrategias institucionales para perseguir sus intereses. Aquí me voy a detener un minuto y termino ya esta charla, que se está yendo de madre, ¿vale?, referida a la cooperación. Estas estrategias pueden clasificarse como de balance institucional, incluyente o excluyente, y de balance interinstitucional. Y son estas estrategias las que permiten caracterizar el isomorfismo del régimen internacional de cooperación sur-sur como progresivo. Porque China ha generado balance institucional incluyente y balance interinstitucional ofensivo. Es decir, ha creado el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que tiene membresía universal. Incluso Estados Unidos está invitado a participar, aunque no va a participar, porque obviamente es un banco que le hace la competencia directa al Banco Mundial y al Banco Asiático de Desarrollo, ambos controlados por Estados Unidos, pero eso es lo que China ha planteado: buscar incluir con una nueva institución a países que hasta entonces formaban parte del club de los sospechosos habituales, por ejemplo, el Reino Unido, Canadá y el resto de los países de la Unión Europea, que sí forman parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. China también plantea un balance interinstitucional de carácter ofensivo con el Foro de Cooperación Internacional de la Ruta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, de la Belt and Road Initiative, que ya va por su tercera reunión, y que obviamente es una alternativa al CAD.
Por si acaso, China ha creado su propia Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y plantea como alternativa a esa alianza global por la cooperación eficaz del desarrollo del CAD, que no es ni alianza, ni es global, ni es eficaz, ni es para el desarrollo, centrarse en el Foro de Cooperación para el Desarrollo de Naciones Unidas. Frente a eso tenemos el carácter regresivo que ha tomado el isomorfismo del CAD, con estrategias de balance institucional excluyente. Eso fue el acuerdo transpacífico, lo que era reunir a todos los países del área Pacífico excluyendo a China. Ahora hemos visto que China le ha dado la vuelta y ha creado un área de libre comercio dentro del Foro de Cooperación Asia-Pacífico que mete a casi todos los países importantes y es a Estados Unidos o es Estados Unidos el que se queda fuera. ¿Vale? Por tanto, la pregunta que cabe hacerse entonces para concluir es doble. ¿Será posible conciliar un régimen internacional único de cooperación o seguirá habiendo dos regímenes en competencia hasta que finalmente uno se imponga al otro? Pues bien, la respuesta va a tener mucho que ver con el desarrollo del proceso de transición hegemónica en forma ya de competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Va a tener mucho que ver también con cómo se va a desarrollar el control de la pandemia de COVID-19 y con las perspectivas de cooperación de estas dos economías gigantes tras esta catástrofe que todavía estamos viviendo. Pero para anticipar la respuesta les dejo un gráfico que me gustaría que vieran. Miren, ahí aparece la evolución del PIB para los próximos años, tomando como índice igual a 100 el nivel que tenía el PIB en cada uno de esos países en 2019, ¿vale? Entonces pueden ver que Estados Unidos para 2022 habrá logrado superar la caída a la que le llevó la crisis de COVID y se situará un 6% por encima del nivel de PIB que tenía en 2019. Fíjense que el área del euro, la Unión Europea, se va a situar un punto solo por encima. Japón ni siquiera va a recuperar el nivel que tenía y lo mismo les ocurre a estos del Reino Unido que se creían que les iba a ir también saliéndose de la Unión Europea. Pero ahora quiero que vean qué pasa dentro del grupo BRICS y especialmente qué pasa dentro, no qué pasa dentro, qué pasa con China. China va a aumentar un 17%, 17.5% su nivel de PIB con respecto al año 2019, con respecto al año de la pandemia. Y vean que en 2020, el año de la pandemia, China ni siquiera tuvo depresión económica, porque su PIB fue un 2% mayor. Por tanto, las predicciones de Arrighi y Silver sobre la transición hegemónica creo que apuntan en una idea clarísima de quién va a ser el próximo líder económico internacional y por tanto también de cómo será el régimen de cooperación internacional para el desarrollo. Si quieren saber de cooperación internacional para el desarrollo, por favor, además de lo que haga el CAD, que es publicar estadísticas falseadas sobre ayuda que luego es menos de la mitad de la que se cuenta, vean lo que hace China. Este es el mensaje final. Muchas gracias y perdón por excederme del tiempo. No, estuvo muy bien. Agradecemos todas sus palabras sobre su experiencia en el área de investigación. Y para comenzar con la sección de preguntas por parte del público, les pedimos por favor levantar la mano para realizar alguna pregunta y les cedemos el uso del micrófono. O bien pueden externar sus preguntas por el chat. Okay. Ya me llegaron unas preguntas al chat y la primera es, retomando lo previamente mencionado, ¿cómo ha afectado la pandemia a la transición hegemónica? Pues lo he dicho al final, la pandemia ha reforzado las tendencias que veíamos por las cuales China va a sustituir, probablemente antes de lo que muchos piensan, a Estados Unidos como el líder económico y político a nivel mundial, ¿no?
Cuando se habla a veces de la comunidad internacional, ustedes que han estudiado relaciones internacionales deberían saber que la comunidad internacional no son los 46 países que reconocen a Guaidó. La comunidad internacional son los 193 países que hacen parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y como la mayoría reconoce a Maduro, el gobierno legítimo de Venezuela, aunque no le gusta a mucha gente, es el de Maduro. A mucha gente de los otros 46 países es el de Maduro. Entonces, lo que estamos viendo es que la pandemia de COVID está reforzando ese liderazgo. Estados Unidos se pretendía apoyar para intentar bloquear o contener a China en un nuevo grupo que se llama el Quad. ¿Qué es el Quad? El Quad, ya lo saben, es una alianza informal entre Estados Unidos, Australia, Japón e India. Pero vean qué está pasando con la gestión en India de la pandemia. Es un absoluto desastre. India, que se las daba de líder de la cooperación sur-sur y que ya no había aceptado ayuda más del Reino Unido ni de la Unión Europea, ahora está otra vez de rodillas. Y los europeos encantados de volver a ayudar a los pobres indios que siempre para los ingleses no dejarán de ser una antigua colonia, ¿no? En el caso de China ha sido al revés. Es China la que ha ayudado al resto del mundo. Si quisiéramos vacunas de China, nos las regalan. Lo que pasa que tenemos que defender a la industria multinacional de los países occidentales y entonces la Agencia Norteamericana del Medicamento o la de la Unión Europea dice que esas vacunas no están bien testadas. Yo tengo alumnas chinas de doctorado y me las ofrecieron enviar en noviembre del año pasado, que es cuando a ellas las vacunaron, ¿vale? Para poder viajar con seguridad. Ninguna se ha muerto, que yo sepa, porque siguen escribiéndome. Así que simplemente comparen las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, que es la que da las estadísticas de muertos, de afectados, de los distintos países. Y ya está. ¿A qué apunta el liderazgo económico, político y de seguridad a nivel internacional? Yo lo tengo bastante claro. Otra pregunta. Muy bien, muchas gracias. Y les doy la palabra al doctor Eduardo, que también tiene su mano levantada para hacer una pregunta. Pues Rafael, la verdad es de que ha sido una presentación muy sustanciosa y nos pones claves para la reflexión y para el debate muy rico. En este sentido, me gustaría como hacer también otras provocaciones, ¿no? Para que puedas volvernos a compartir tus ideas. En primer lugar, es el señalar una crítica directa a la teoría de las relaciones internacionales, diciendo que no es teoría, sino que lo que se ha construido y lo que hemos estado estudiando es ideología, ¿no? Entonces, ¿tú cómo pensarías en este sentido el desarrollo de una teoría que explique lo internacional? ¿Desde qué espacios, desde dónde, para quiénes, ¿no? Bien, Y en otros sí. Dale, dale. Y nomás ligándolo, para que también nos puedas compartir, si nos puedes explicar, porque lo dijiste de manera muy rápida, si nos puedes explicar a todas y todos cómo funciona este contraflujo de la cooperación internacional, donde se nos viene con el discurso de que los países ricos dan a los pobres, pero que en términos absolutos, concretos, es al revés. Bueno, sobre la teoría de relaciones internacionales es un enemigo íntimo que tengo desde hace muchos años, ¿no? Porque yo no soy internacionalista, aunque como historiador económico he dado historia económica mundial casi por 2 décadas y estoy muy familiarizado con la economía política internacional, ¿no? Entonces, creo que la teoría de las relaciones internacionales ha sufrido muchísimo este giro lingüístico que han tenido las ciencias sociales a partir de la incorporación de esas visiones constructivistas, ¿no? De las relaciones internacionales, donde parece que lo único que existe son discursos y conceptos socialmente construidos, ¿no? Acabo de estar revisando una tesis sobre eso y realmente son de una fragilidad teórica sorprendente, ¿no? Entonces,
¿cómo se puede reconstruir la teoría de las relaciones internacionales? Primero, aceptando una ontología de realismo crítico. La ontología de realismo crítico es que si tú cometes algunas cosas fuera de la legalidad internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas da la casualidad que en ese consejo 5 países se ponen de acuerdo, te bombardean y acaban con tu país. Eso no es una construcción social. Si te cae una bomba y te mata, eso se llama realidad. Y por tanto, la realidad existe fuera del sujeto, ¿vale? Existe fuera de la subjetividad. Es algo que está ahí fuera. Que obviamente eso que está ahí fuera se construye a partir de discursos que tienen un componente, digamos, de lenguaje y todo eso, ya lo sabemos. Si os he aplicado la teoría de la ideología de Marx. ¿Qué es la teoría del discurso y la gubernamentalidad de Foucault? ¿Qué es la doxa de Bourdieu? Es hacerse el raro francés con algo que era mucho más claro, que es lo que dijo Marx. Marx criticó al partido político teórico de su época, así llamaba a los hegelianos de izquierda, que se centraban en criticar la religión y no en criticar la base material de dominación, que era lo económico, ¿vale? Entonces tú puedes estar criticando conceptos en tu despacho y la implicación de eso es la nada. Generalmente es una teoría que tiende a legitimar el statu quo haciendo pasar al científico social por crítico. De eso nada. El social constructivismo del señor Wendt es de una convencionalidad absoluta. Luego hay un social constructivismo un poco más crítico, pero el problema es que se centra en el aspecto de la realidad construida por el lenguaje, no de la base material. Entonces, no podemos perder de vista que la realidad es penetrable, reducible estadísticamente, ¿vale? Y por tanto, los estudiantes de relaciones internacionales, además de ese abrumador rollo que les meten en la teoría, deben aprender economía política internacional. Y siempre digo lo mismo, deben empezar por entender qué es la balanza por cuenta corriente, lo cual me lleva a tu segunda pregunta, la ayuda reversa. La ayuda reversa consiste en el gran cuento o fábula del CAD. El CAD dice que da ayuda a los países en desarrollo. En realidad no es una donación, es un crédito. Lo que pasa que la manera que tienen de contabilizarlo es que la parte del crédito que es concesional, y estos son términos de economía financiera que un internacionalista debe conocer con mucha más profundidad que una teoría social constructivista que se la lee uno en casa y dice, vale, muy interesante, yo también sé leer en francés y también he leído a Foucault o he leído a no sé quién. No, eso es un poco más serio, ¿no? Entonces, no me quería perder. Consiste en entender la balanza por cuenta corriente. El CAD dice que la ayuda es un flujo consistente en un crédito que tiene un carácter concesional, es decir, que se da en mejores términos o en condiciones más favorables que el crédito que da el sector privado. Es crédito público, supuestamente con un propósito de desarrollo, ¿no? Pero el cuento es que cuando hacen la contabilidad de eso, meten como subvención, es decir, como donación, no solo la parte concesional del crédito, sino todo el crédito, ¿vale? Y entonces dicen que es ayuda. ¿Pero qué le pasa a los créditos, amigos y amigas? Pues que hay que devolver. Hay que devolver los intereses y hay que devolver el principal. Y cuando tu país está sometido a unas reglas de juego asimétricas, como las que imponen los otros regímenes internacionales, el de comercio, el de inversiones, el de transferencia tecnológica o el régimen monetario, entonces te encuentras que tienes una tendencia estructural a estar siempre con una cuenta corriente en déficit, de manera que te tienes que seguir endeudando para poder cuadrar las cuentas y tienes que ir pagando esas deudas. Cuando los créditos de ayuda no se pueden devolver, entonces
los países empiezan a incurrir en penalizaciones por el impago de intereses. Y esas penalizaciones van a engrosar el crédito que se debe. De manera que esos países acaban devolviendo mucho más dinero del que fluye a ellos. Y por eso la ayuda es reversa. Y eso sin contar la minusvaloración de los commodities que venden. Es decir, el precio que tienen las materias primas en los mercados internacionales, que es un precio que no incluye el coste social y ambiental de extraer eso. Solo es el precio que deciden ponerle en las economía de casino los fondos de inversión que trabajan en mercados de futuros, que lo que hacen es apuestas de cuánto valdrá el petróleo dentro de 6 meses si Arabia Saudí se tira un pedo o Irán bombardea Israel. Entonces eso no responde a ningún fundamento real, responde simplemente a especulación pura y dura, ¿de acuerdo? Y esa especulación lo que hace es jugar con los precios siempre en detrimento de los vendedores, que son tomadores de precio. Es un término de economía política internacional mucho más importante que el social constructivismo para entender lo que pasa en la realidad, ¿no? Con saber qué es la ideología en esos dos términos, valdría de sobra. Esta es mi crítica a esa corriente. ¿Qué más? Muchas gracias. Igual Abdil Tohil pregunta, ¿cómo se verá ese nuevo cambio hegemónico en las periferias y semiperiferias? Bien, esa es una pregunta muy importante. Justamente estoy terminando otro larguísimo capítulo que es Geoeconomía y Geopolítica de la cooperación de China en América Latina. Como saben ustedes, la llegada de China o la intensificación del comercio de China con América Latina y con otras periferias como África, dado que se basa en un intercambio de materias primas por productos manufacturados, está muy desequilibrada y eso explica la inversión extranjera directa de China y la cooperación, el flujo de cooperación financiera que tiene China en esos países. Ahora bien, a diferencia de lo que ha pasado con otras relaciones centro-periferia, con las que algunos quieren decir que lo de China es igual que lo que había en el pasado, la diferencia es sustantiva. ¿Por qué? Porque el propósito de la cooperación china no es el lumpendesarrollo. El propósito de la cooperación china se llama transformación estructural y se basa en una teoría de la difusión tecnológica que China practica. Es decir, China, cuando hace inversión extranjera directa o cooperación, transfiere la tecnología, no cobra por patentes. ¿De acuerdo? Que, por cierto, también explican los flujos reversos. Transfiere la tecnología y lo hace de acuerdo a una teoría del desarrollo que, que estableció en la década de 1930 un economista japonés que se llama Akamatsu, que es la teoría del vuelo de los gansos salvajes, una trayectoria en V invertida por la cual, a medida que los países van escalando por la escalera del desarrollo, pasan de exportar bienes primarios a sustituir importaciones de bienes industriales de consumo, primero fáciles de copiar y después van pasando, se van graduando de manera tecnológica hasta lograr pues, ser líderes en las últimas fabricaciones industriales, que son las pantallas planas, los teléfonos móviles, en fin, las tecnologías 3D, etcétera, etcétera. Eso es lo que China está vendiendo como cooperación internacional para el desarrollo. Lean el libro de Lin y Wang. Lin ha sido además economista jefe del Banco Mundial, no es un wherever, ¿vale? Es uno de los intelectuales orgánicos del Partido Comunista de China, un economista marxista que hizo su doctorado en la Universidad de Chicago. Entonces, lean el libro de Lin y Wang de Cooperación para la Transformación Estructural, que es donde lo cuenta, ¿vale? Entonces, creo que
aunque obviamente se reproduzca un patrón de comercio centro-periferia, China no está imponiendo esa relación. El problema es que los países de América Latina tienen que actuar en bloque, porque la negociación bilateral obviamente favorece el desequilibrio. Y China está pidiendo a los países de América Latina, en el Foro de Cooperación China-CELAC, que actúen en bloque. Pero el problema es que la CELAC, como saben ustedes, es un organismo que no cuenta ni con página web. Entonces necesitamos una integración regional de verdad en América Latina. Y esa integración tiene que ser política, no solo económica. La integración política tiene que pasar por CELAC, tiene que pasar por un organismo que permita negociaciones en bloque. Tengo escrito que México está situado muy bien para hacer de líder de esa negociación. Creo que es el que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Entonces México tiene que tirar de esa institución, porque México es un país perdón, que tiene un desequilibrio muy fuerte en su balanza comercial con China. De hecho, déjenme beber un poquito de agua y vengo en un minuto. De una manera crítica para hacer de negociador. Cuando se plantea la relación centro-periferia entre China y América Latina, siempre se dice, es que mira qué déficit tan gigante de la balanza comercial tiene América Latina con China. Pues bien, ese déficit, el 80% del mismo corresponde a México. ¿De acuerdo? Porque Brasil y Perú tienen, por ejemplo, superávit con China. Argentina lo ha tenido algunos años. ¿Vale? Entonces, México debería ser el país más interesado en corregir esa relación, para lo cual tiene que ir protegido con otros 33 países. ¿Vale? Entonces, para responder a la persona que me ha preguntado, la relación China con las periferias, a pesar de las críticas interesadas de think tanks que están financiados por Estados Unidos, como el CECHIMEX, ¿vale? A pesar de eso, no es lo mismo. No es lo mismo. Entre otras cosas porque China no va a invadir ningún país de América Latina porque no siga las condicionalidades de esto o de lo otro. ¿Vale? Muchas gracias y por cuestión de tiempo haremos una pregunta más y es de Juana Jaimes. ¿Qué le parece el acuerdo Irán-China de 25 años? ¿Es parte de esta transición hegemónica? Por supuesto, es decir, hay que recordar que Irán hace parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ese es un organismo internacional absolutamente clave, ¿vale? Todos los días tenemos que oír hablar de la OTAN, ¿no? Incluso hay algunos países como Brasil, ¿no?, que dice, vamos a formar parte ahora de la OTAN. Primero estudia geografía, pone Tratado del Atlántico Norte, mira a ver dónde tienes colocado a tu país en el mundo, ¿no?, en el mapa del mundo. Pero es que lo que hay es también una organización de seguridad clave, que es esa organización, y dentro de esa organización hay cooperación. En el marco de esa cooperación, que es multilateral, China ha decidido que va a apoyar a Irán. ¿Por qué? Porque Irán está en medio de su ruta terrestre de la seda y porque obviamente Irán está siendo sometido, igual que otros países, a esta guerra comercial o a este formato de guerra comercial que son las sanciones que un país se arroga para intentar perjudicar a los demás. Eso se parece mucho al mercantilismo y lo han practicado no solo Trump, sino los otros presidentes, ¿no? Entonces, el problema de Estados Unidos con eso es que no aprende, porque le aplicó las sanciones a Rusia y lo único que hizo es estrechar las relaciones de cooperación de Rusia con China. Y se las aplica a Irán y el resultado es que vuelven a estrecharse las relaciones de cooperación
de Irán con China. Es decir, que en ese aspecto, a mí me gusta mucho una portada de una revista alemana, se llama Die Welt, en la que sale Trump apuntando a Xi Jinping con una pistola, pero la pistola se da la vuelta hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es poner sanciones a Irán, que es que el efecto se va a volver contra tus propios intereses, va a reforzar el poder de China en Asia. Eso es lo que creo que representa ese acuerdo, que fíjense, es un acuerdo de cooperación bilateral para 25 años. Esto es lo bueno del comunismo, siempre se piensa a largo plazo, a diferencia del cortoplacismo empresarial típico del capitalismo, ¿no? Que es todo movimientos a corto plazo, especulativos y qué va a pasar mañana, ¿no? Lo bueno de los regímenes de planificación centralizada es que pueden planificar escenarios incluso, no solo cuatrienalmente, que es lo que hacen quinquenalmente, que es lo que hacen los planes, sino planifican escenarios. Por eso hacen acuerdos a 25 años, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Patricio Santoy para dar formal cierre a esta increíble ponencia. Gracias. De parte de la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Relaciones Internacionales, agradecemos al panelista, el doctor Rafael Domínguez, por su tiempo invertido y valioso aporte al conocimiento del alumnado y al programa de la carrera. De igual forma, le damos gracias al profesor Eduardo por invitarnos y acompañarnos en todo momento para la planeación, logística y ejecución de los eventos. Con ello, le cedo la palabra para dar unos últimos comentarios. Pues cerramos con broche de oro, compañeras y compañeros. La verdad es de que ha sido riquísima la charla del doctor Rafael Domínguez. Yo espero que esta sea la primera la primera visita de una larga relación. Esperamos, te invitaremos formalmente a que vengas ya presencialmente. Sí, en el futuro. Y también agradecemos la participación de muchas y muchos de asistentes. Hay muchas preguntas, Rafael. Yo no sé si en algún momento quieras dar tus datos o para que te sigan contactando. Sí, que me escriban al correo. Ahí pueden, en la web de la Cátedra Coiba están todos mis datos. Entonces ahí pueden escribirme al correo y siempre contesto. Igual no tan rápido como me gustaría en estos últimos tiempos, pero sí puedo contestar sin problemas, ¿vale? Están diciendo que están tus libros libres. Sí, está todo libre. Ahí en Academia Edu pueden bajarse un montón de cosas que he ido publicando sobre la cooperación con una perspectiva crítica, sobre la historia desde la Alianza para el Progreso que hubo en los años 60 hasta las últimas cuestiones, hasta la más rabiosa actualidad, ¿no? Así que... Pues hay que seguir leyéndote, escuchándote. Agradecemos a todas y todos por las personas que estuvieron siguiendo toda la jornada de estudios internacionales críticos, quienes hayan estado durante todo el proceso, se les va a hacer llegar una constancia de participación y esperemos seguirles viendo. Yo con eso cierro mi participación, agradeciendo de nuevo la presencia de todas y todos. Muchas gracias. Yo quisiera dar las gracias también a vosotros por la invitación y por darme el enorme placer de la provocación, ¿no? Que es, creo, muy importante mover el pensamiento, ¿no? Salir de la inercia, salir de esa cadena que de la ideología lleva a la inercia para terminar en la ignorancia, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante y eso ha sido muy refrescante y muy enriquecedor para mí, así que podéis contar conmigo para próximos eventos, ¿vale? Ya nomás hay un acto final que es como la fotografía del evento. Yo no sé si Rey quiera... Si pueden encender sus cámaras, la invitación es encender las cámaras. Y comentarles que todas las sesiones de la jornada de estudios internacionales críticos están siendo grabadas y ya están siendo
subidas al canal de YouTube de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Ahí podrán encontrar todo. Entonces ya tomaremos la fotografía oficial del evento y del cierre de la jornada. Muchas gracias. Listo, va. 1, 2. Va otra. 1, 2. Muchas gracias. Venga, chao. Gracias. Hasta luego. Que estéis bien. Igual.